RCR, la red que comunica y une al Perú. Señor Borges, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Hola, no, gracias a ustedes más bien por la entrevista. A ver, ¿cómo está observando el panorama en el agro? Usted ha sido ministro de Agricultura. Ayer escuchábamos al presidente de la República que no va a observar la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. El Congreso, ¿no? En una acción pocas veces vista, ¿no? En poco menos de un par de horas derogó la Ley de Promoción Agraria y ahora no tenemos un marco legal. ¿Cómo está observando usted la situación, por favor? Bueno, yo con mucha preocupación y con mucha pena también, eh, eh, porque en realidad lo que ha pasado ayer, sobre todo desde el Congreso, es dar dos mensajes simultáneamente a la población. El primer mensaje es que a partir de ahora quien toma una carretera se le va a satisfacer en la demanda, sin ni siquiera analizar la vinculación entre lo que se pide y el problema, porque después vamos a hablar seguramente de si efectivamente la derogatoria de la ley va a solucionar el problema o lo va a ahondar. Y el segundo mensaje es que bueno, a partir de ahora yo soluciono lo que me diga la presión política y yo genero un daño que después no voy a eh, eh, cuyas consecuencias ni siquiera las he reflexionado. Entonces, claramente bastante preocupado. Esperemos que en este periodo de reflexión que ha anunciado el presidente, 2 semanas, en el que se va a generar una comisión y que van a discutir, se pueda mitigar en algo el riesgo y los problemas que se van a generar a futuro. Pero aquí hay un problema bastante gravísimo que estamos observando, lo ocurrido en Ica, lo que lo que está ocurriendo en Chao, en Virú y también en Piura en estos momentos, ¿no? Porque si bien es cierto, se han planteado un conjunto de exigencias, ¿no? Pero Ujú. no se deja participar al sector clave, que en este momento a los empresarios. En ICA no se deja participar a los empresarios. Ellos no han tenido ninguna posibilidad de dar una explicación. Punto uno. Punto dos, hemos visto al presidente de la República ayer decir, hay una comisión de alto nivel, pero usted bien lo sabe, yo decía que usted ha sido ministro de Estado y sabe que esa ley de una otra manera impulsó el desarrollo de la agricultura en nuestro país y fundamentalmente de la agroexportación. Ahora no tenemos ni un marco legal, no tenemos qué se va a hacer. Y en ICA estamos observando en estos momentos que están pidiendo 70 soles, si no, no hay marcha atrás. ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Bueno, va a ser muy difícil y peor aún, el lunes seguramente siempre en cada momento del tiempo hay contratos que se vencen y que se deben renovar. Ahora, si ya no tenemos la ley, ¿qué va a pasar con aquellos contratos que tengan que renovarse a partir del lunes? Si no hay un marco legal, probablemente lo que va a quedar son dos opciones, o te contrato con el régimen general, que recordemos que solamente el 30% de la mano de obra que se contrata en la agricultura es permanente, o te contrato de manera informal o no te contrato. Entonces, el efecto sobre el empleo puede ser grande porque lo que he hecho es quitar justamente el marco legal que permitía que la agricultura se desarrolle de acuerdo a su necesidad temporal de mano de obra. Entonces, el no haber escuchado también a los directamente involucrados, a los empresarios, ha sido parte del problema, ¿no? Fíjese, Perú es un país que tiene empleo. Perú es un país informal, para empezar. En Lima nomás la informalidad en el empleo es del orden del 60%. En otras regiones la informalidad en el empleo llega hasta el 85%, como en Loreto. Entonces, si yo detecto algunos abusos en algún sector, la solución no es entrar y destruir el sector.
Eso es absurdo. Yo ayer conversaba con alguien que a propósito de las declaraciones de un congresista, y yo le contestaba a esta persona que yo la retaba que vaya el lunes en la mañana al Congreso y vea si el 100% de los trabajadores, ninguno de ellos está siendo abusado. Sí, yo estoy seguro que si vamos al Congreso y hablamos con el personal administrativo e incluso profesional, vamos a encontrar que algunos de ellos, sus jefes, le retienen parte del salario para razones no claras, o que están predominando órdenes de servicio, cuando en realidad la orden de servicio no corresponde a su modalidad de contratación. Entonces, si estos trabajadores reclaman, la solución que tú das no es cerrar el Congreso y eliminarlo, sino es más bien que entre la inspección laboral y que sancione los casos específicos de abuso. Ahora, Así de absurdo está siendo lo que está pasando con no solamente con el régimen laboral agrario, sino con toda la ley de promoción. ahora, lo que ayer cuando dialogamos con el representante del Defensor del Pueblo de ICA, nos mencionaba, por ejemplo, que ellos hicieron una observación general de todo este panorama. Y lo que nos decían, que al hablar con los funcionarios, por ejemplo, de la PCM, que estaban allá tratando de facilitar este encuentro, le decían, bueno, lo que les anunciaban, que no van a poder hablar con los empresarios, que solamente van a hablar con los trabajadores y que después hablarían con los empresarios. No sé qué tipo de acuerdo se puede llegar aquí cuando los principales involucrados no están allí. Pero más allá de eso, usted menciona, por ejemplo, nos dice que si hacemos una leve inspección en el propio Congreso de la República, en los trabajadores, en la parte administrativa, vamos a encontrar una serie de regímenes que no están acordes con la norma, con la Ley General de Trabajo. Y nosotros no necesitamos ni siquiera ir al Congreso, sino le estamos viendo a diario a los médicos, a las enfermeras, a varias personas que están en plantones reclamando que les pague el Estado deudas que les tienen por haber estado en la primera línea de lucha contra el COVID. Entonces, sin contratos, sin beneficios, sin seguros. Entonces, ¿cuál es entonces la racionalidad para tomar una medida como la que se tomó ayer? Y ahora estamos escuchando a los trabajadores en Ica, porque en este momento hay piquetes en Ica que están bloqueando parte de la carretera. No es cierto que ya se ha liberado todo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que están diciendo es, está bien, pues ya derogaron la ley, pero ahora no me dicen, nadie me ha dicho que ahora voy a ganar mis 70 soles diarios. Así que eso que nosotros queremos, que eso de una vez se regularice. ¿A eso estamos entrando? ¿Cómo observa usted esta situación, señor Monjes? Bueno, pésimo. Lamentablemente no ha habido reacción de la clase gobernante. Estamos atravesando por una fragilidad institucional muy grande. La policía, después del maltrato recibido a raíz de su participación en las protestas que llevaron al cambio de presidente de Merino a Sagasti, lo que ha estado la policía también muy temerosa. Yo he visto videos en donde la policía era enviada a observar los desmanes, pero sin cascos, sin escudos, sin armas no letales, a ser simplemente agredidos por la población, no por la población, por los manifestantes. Entonces, estamos, como digo, generando condiciones para que lo que pase es que los reclamos se canalicen de manera violenta, con tomas de carreteras, y entonces pidamos lo que querramos y ya vamos a ver que el gobierno nos va a aceptar. Porque, ojo, no son... Acá hay un error también. Son grupos, algunos grupos determinados dentro del sector agrícola de agroexportación, los que han salido a protestar.
pero no son todos. Mayoritariamente no han salido a protestar. Entonces, estos piquetes son los que están perjudicando también al resto, porque, como digo, recordemos cómo era la situación antes de la ley. Perú tenía un gran potencial para la producción agrícola, para la exportación, tenía todo el desierto de la costa, pero no había un marco legal para desarrollar con inversión empresarial esa agricultura. Se dio el marco empresarial que se necesitaba, el marco legal que necesitaba, y llegaron las inversiones y se desarrolló la agroexportación. Como consecuencia de eso, empezó a haber una gran oportunidad de trabajo. Se han creado casi 500,000 de empleos formales para gente que antes de esto en realidad no tenía esa opción. La opción a la no agroexportación es la agricultura de subsistencia, la agricultura pequeñita, sin derechos, donde uno tiene una parcelita de 1 o 2 hectáreas y produce para vender en la puerta de la chacra, sin salario, y yo ahí tendré que, mi ingreso será el que corresponde a vender mi papita o lo que haya producido. Entonces, no nos estamos dando cuenta que uno de los sectores más importantes para el crecimiento, generador de empleo y dinamismo, lo estamos destruyendo con acciones populistas, principalmente desde el Congreso. Ahora, lo que atemoriza en estos momentos, doctor Monges, es la posición que están asumiendo algunos legisladores, ¿no? Y algunos candidatos a la presidencia, ¿no? Porque hoy ya se habla incluso hasta de una segunda reforma agraria, ¿no? Entonces eso es sumamente peligroso y no vemos que la clase política ni la propia clase empresarial salga al frente, ¿no? Porque si nosotros un poco nos retrataremos en el tiempo, ¿no? Lo que hemos vivido en el país, ¿no? Y cómo se dilapidó los recursos, de qué manera, o sea, se estancó el desarrollo agrícola en los últimos años, de una u otra manera, ¿cuál va a ser el horizonte de esta ley? Nadie sabe hasta el momento qué va a ofrecer esta ley, que van a aprobar con eso, ¿no? Así es, ¿no? Y yo concuerdo también con la falta de interés en la política de la clase empresarial. Ya ha pasado con el tema de AFPs. Se ha esperado a que los problemas revienten en lugar de ser más proactivos, de poner en la agenda el debate de algunos temas que siempre se pueden mejorar. Y lo mismo ha pasado con los empresarios agroexportadores, lamentablemente. Claro, ellos dicen, oye, yo soy empresario, yo estoy haciendo mi labor, a mí no me pidas que me meta a incidir en la opinión pública. Pero en Perú tienes que incidir en la opinión pública porque si no pasa lo que pasa. Lamentablemente estamos en una coyuntura en que los grupos radicales de izquierda, junto con los populistas extremos, que lamentablemente son la mayoría hoy día representados en el Congreso, han coincidido en querer destruir el sistema. Mira, fíjate una cosa que creo que es bien importante tener en cuenta. La cuarentena ligada al tratamiento de la pandemia, lo que generó fue una caída de la producción del orden del 14% este año. El PBI va a caer 14%. De la mano con eso, el desempleo creció muchísimo y hoy día en Lima el 60% o más de la mano de obra empleada es informal, porque se precarizó todo. Consecuentemente, con esa caída en la producción y en el empleo, ¿cuál es lo que viene después? Que no se pagan impuestos, y entonces la recaudación fiscal ha caído este año en más de 30%. Entonces, yo el próximo año he aprobado ya el presupuesto, incluso en un nivel más alto de este año. Pero si yo tengo un presupuesto de 100 y mis ingresos son casi 40% menos, ¿cómo financio el presupuesto? Lo financio con deuda. Entonces, bueno, ok, Perú tiene muy poca deuda, entonces
¿qué ha hecho? Ha salido a endeudarse. Pero ya la deuda está cerca, estamos por exceder el 30% del producto, que es nuestra meta fiscal, y por lo tanto, ni cada vez va a ser más difícil tomar deuda en el exterior, y por lo tanto no voy a poder financiar mis gastos de gobierno. Por lo tanto, ¿qué necesito? Necesito más inversión, necesito urgentemente más inversión. ¿Y quiénes son los que pueden generar más inversión rápidamente? Dos sectores, la minería y la agricultura de exportación. Y son los dos sectores que están bajo ataque de grupos radicales y bajo ataque de grupos populistas. Hace por lo menos 5 años que no se registran inversiones importantes debido a ello. Entonces, estamos destruyendo al país, estamos destruyendo al país. Y lo que llama la atención, señor Mongense, por ejemplo, leer y escuchar, por ejemplo, al señor Eduardo Segarra. El señor Eduardo Segarra es investigador de GRADE, ¿no? Del mismo grupo de donde proviene el presidente de la República. Entonces, el pensamiento GRADES, ¿no? Resumido en el señor Eduardo Segarra, nos dice que, la opinión de ellos es que la ley de promoción agraria distorsiona y elimina derechos básicos de los trabajadores. O sea, es una ley desprotectora de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, si hay una mirada de esa naturaleza, obviamente el presidente no iba, ¿no? a observar esta norma. Y adicionalmente, el Ejecutivo mandó una norma al Congreso, ¿no? Para su discusión. El señor Waldo Mendoza, ministro de Economía, se aproximó para poder tratar de convencer a los congresistas de buscar una vía un poco más, diríamos, mejor trabajada que la derogatoria per se. Sin embargo, aun cuando la norma señalaba que tenía carácter de urgencia y por norma y por ley, los proyectos que vienen del Ejecutivo carácter de urgencia tienen prioridad y tienen que ser debatidos inmediatamente, pues se pasó por alto ese detalle el Congreso y de frente fue y puso a un costado, ni siquiera dio cuenta, porque la mesa directiva ni siquiera dio cuenta de ese proyecto y sencillamente fueron de frente a la derogatoria. Pero hay un conjunto de opiniones aquí que nos señalan y nos dicen, prácticamente nos están señalando el rumbo por donde debemos ir. Y el gran problema es que, como usted mencionó el día lunes, ¿qué vamos a hacer y qué van a hacer los trabajadores cuando se restituyen a su centro laboral? ¿Con qué norma y bajo qué régimen van a empezar esa relación laboral ahora? Claro, porque además en el sector agroexportador, imaginemos que los grandotes, los más grandes, sí podrían incorporar al régimen general, no al 100% de la gente que trabaja hoy día, pero pongamos al 70%. Pero los medianos y los pequeños agricultores de agroexportación, que no son los que exportan directamente, sino que le venden su producción a comercializadores o traders, ellos no van a poder absorber esa mano de obra. Entonces, lo que va a pasar es que o te contrato de manera informal o no te contrato. Y entonces lo que va a haber es una precarización del empleo y un gran desempleo en una región donde gracias a esta actividad se había superado el pleno empleo. Recordemos que Ica ha sido la gran generadora de empleo en las últimas décadas. De hecho, gran parte de la gente son migrantes, los que trabajan ahí. Y de hecho, Richard Webb lo que mostró hace unos 4 o 5 años en un estudio que él hizo, en que la población de las comunidades campesinas de Huancavelica, de Ayacucho, que vienen temporalmente a la costa a vender su mano de obra al sector agroexportador, están unos meses acá, regresan a su población y en su población aplican lo que vieron abajo y mejoran la productividad en sus parcelas de origen. Veía que aquellas comunidades donde sale mano de obra hacia la costa han eliminado sustantivamente la pobreza, porque también no solamente traen la plata de haber estado unos meses en la costa, sino que además
mejora su producción y su productividad agrícola en su comunidad de origen. Entonces estamos rompiendo todo este círculo virtuoso por un reclamo que seguramente tiene asidero, que sí tiene asidero, porque no todas las empresas cumplen con las normas laborales, pero estamos botando el agua sucia con el bebé adentro. Entonces, como se dice, ¿no? Hay una mosca, le tiro una granada y mato la mosca, pero también destruí todo lo que estaba alrededor. Es una locura, en realidad. Ahora señor Borghese, aquí a veces la opinión pública, a través de los medios de comunicación, cuando se señalan algunos conceptos, a veces no lo toman conforme es realmente. Por ejemplo, ¿a qué llamamos en este momento pequeños y medianos agricultores? Porque se está hablando ahora, y ya estamos viendo en algunas intervenciones de gente que está diciendo que está bien que se haya eliminado la ley de promoción agraria, y además hay mucha concentración ahora de propiedad y de tierras en las grandes empresas, en los conglomerados transnacionales, en los holdings, y eso también hay que regular. O sea, ya no vamos a una fibra reguladora. Cuando hablamos, por ejemplo, de pequeños y medianos agricultores, y este concepto también de cómo funciona, porque lo que se habla, lo que se dice, bueno, y es que estos se incorporan a la cadena agroexportadora, ¿no? Y se benefician también de esta apertura de mercados que hay en este momento para la producción peruana. ¿Podríamos explicarnos así, en términos muy sucintos, cómo funciona esto y cuáles son las proporciones? Claro que sí. Mire, justamente hasta antes de los 90, la reforma agraria fue un proceso muy traumático para la producción empresarial. Los que lideraron la reforma agraria tomaron la decisión de repartir la tierra, que es lo que generalmente se recuerda, pero lo que no se pone énfasis nunca es que como consecuencia de esa reforma se destruyó la capacidad empresarial agrícola. Es decir, se destruyeron todas las empresas dedicadas a la agricultura. No quedó capacidad empresarial, solamente quedaron los trabajadores a cargo de la tierra. Como consecuencia de ese proceso, dicho sea de paso, Eduardo Segarra de Grave, su familia, su origen, sus padres fueron parte del proceso de reforma agraria, ¿no? Importante en el gobierno militar, y por eso él aspira a tener una segunda reforma agraria y después aspirará a la tercera reforma agraria y así sucesivamente. Pero como consecuencia de la reforma agraria se destruyó la capacidad empresarial y quedamos con una agricultura solamente de campesinos. ¿Qué significa eso? Principalmente pequeñitos agricultores con 1 o 2 hectáreas que no tienen sueldo porque viven en una agricultura de subsistencia. ¿Qué es una agricultura de subsistencia? Yo produzco, saco mis papitas, obviamente no tengo acceso a crédito porque soy muy pobre, no uso fertilizantes, no tengo plata para invertir en riego, no tengo uso de semilla certificada, no puedo contratar a un ingeniero si es que necesito mejorar o atacar una plaga, etcétera, etcétera. Ese agricultor chiquitito vende su producto a quien pase, al acopiador que pase por la puerta de su chacra y le compre al precio que le quiere comprar. Ese agricultor tenía un ingreso anual antes en la década de los 90, cuando empezó los 90, de menos de 600 o 700 soles por familia por año. Con ese nivel de ingreso, con ese nivel de desarrollo, es imposible generar el bienestar de tu familia para la siguiente generación, porque ese ingreso que les digo era al año, no al mes, al año. La agricultura moderna empieza a generar esta dinámica empresarial, pero como digo, gracias a este marco legal, y empieza a permitir que esos agricultores se empleen en los fondos más grandes para
como mano de obra, pero la diferencia es que con un contrato que le asegura por mes mucho más plata de la que ganaba en su parcelita por año. Y entonces los agricultores han estado felices porque ha cambiado su forma de vida. La pobreza se ha reducido, la pobreza rural de 80% a 30% en estos 20 años. Entonces, claro, hay los que viven destruyendo la capacidad productiva y la capacidad de generar riqueza. Y acá yo sí soy muy crítico con esta gente que primero ha paralizado la minería, porque siéntense ustedes, si hablen con uno de estos radicales de izquierda o con un populista, están en contra de la minería formal, grande, empresarial, pero están a favor jamás han dicho nada en contra de la minería ilegal de Madre de Dios, que destruye el bosque, que explota a la gente, que genera 1000 destrozos, que viene con delincuencia asociada, pero esa no la toca, porque ellos aspiran a un mundo en el que todos sean un desastre para que ellos mesiánicamente repartan las dádivas del gobierno a esa población cautiva, ¿no? Cautiva en la pobreza. Es un poco el modelo Venezuela, el modelo Cuba. Muy bien, señor Milton Mojese, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando porque la situación en el Perú lo amerita, ingresar al debate abierto, ciertamente. Le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias, José, muchas gracias, Carlos. RCR, la red que comunica y une al Perú.